Buenas tardes. Soy la estudiante de la Universidad UCSE aquí en la península de Santa Elena. Mi nombre es Tiffany Alejandra Tomalaguale y vengo a hablar sobre los artículos en la educación en la Constitución del Ecuador. Como contenido, el título es Educación y Derechos en la Constitución, artículo 26-29. Los subtítulos son Derechos a la educación, enfoque, acceso universal y la libertad de enseñanza. Artículo 45. Tenemos como título Los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En la conclusión es la importancia de la educación y los derechos de los niños y niñas y adolescentes en la Constitución del Ecuador. Como introducción, nos dice que la Constitución del Ecuador establece los derechos y garantías fundamentales para la educación y el desarrollo integral de las personas. En este contexto, se destacan los artículos 26 y 29 que se refieren a la educación como un derecho fundamental y los artículos que protegen los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Estos artículos garantizan el acceso a las educaciones, la protección y el cuidado. La protección y el cuidado de los menores y establecen las bases para una sociedad más justa y equitativa. A continuación voy a hablar sobre los artículos. Empezamos con el artículo 26, que tenemos como título Derecho a la educación. En este artículo nos dice que la educación es un derecho fundamental que todos merecemos sin importar nuestra edad, género, raza o condición social. Esto significa que todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, desde la educación inicial hasta la educación superior. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todos tengamos acceso a la educación sin discriminación alguna. Por ejemplo, si un niño con discapacidad vive en una zona rural y el Estado debe proporcionar recursos y apoyo para que pueda acceder a la educación de calidad como transporte adaptado o materiales educativos. De esta manera se garantiza que todos tengan igualdad de oportunidad para aprender y crecer. En el siguiente artículo nos dice, tenemos como título, en este artículo nos habla sobre el enfoque de la educación. La educación debe ser más que solo aprender cosas. Debe ayudarnos a crecer como personas, a ser más empáticos y entender el mundo de manera integral. Esto significa que la educación debe ser holística, es decir, debe abarcar todos los aspectos de las personas, incluyendo la parte emocional, social y cognitiva. Eh, por ejemplo, en la escuela, los docentes pueden implementar programas de educación emocional para que los estudiantes aprendan a reconocer y a gestionar sus emociones de manera saludable. También puede fomentar la creatividad y la innovación a través de proyectos y actividades prácticas. En el artículo 28 tenemos acceso universal. Todos debemos de tener acceso a la educación sin importar nuestras condiciones social o económicas. La educación pública debe ser gratuita y de calidad para todos. Esto significa que el Estado debe proporcionar recursos suficientes, suficientes para que las escuelas públicas puedan ofrecer
una educación de calidad, sin importar la zona o la condición socioeconómica de los estudiantes. Si un estudiante viene de una familia de lejos, de bajos recursos y no tienen acceso a tecnología en casa, la escuela puede proporcionar acceso a computadoras, ya sea y a conexión a internet, para que puedan realizar sus tareas y proyectos de manera efectiva y así no tenga un problema con que vive, con que tiene una familia de bajos recursos. En el artículo 29 tenemos la libertad de enseñanza. Los docentes y las instituciones educativas deben tener la libertad de enseñar y aprender sin restricciones. También debemos poder aprender en nuestras propias lenguas y culturas. Esto significa que los docentes pueden diseñar sus propias metodologías y planes de estudio, siempre y cuando se ajusten a los estándares de calidad establecidos por el Estado. En una comunidad indígena, los docentes pueden desarrollar un currículo que incorpore la historia y la cultura local, para que los estudiantes puedan aprender sobre su herencia y sentirse orgullosos o de su identidad. En el artículo 45 tenemos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los niños y adolescentes merecen protección, cuidado y educación de calidad. El Estado debe de garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos para asegurar su bienestar y desarrollo. Esto significa que los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un entorno seguro y protegido, libre de violencia y abuso. Por ejemplo, si un niño es víctima de abuso en la escuela, el Estado debe de tomar medidas inmediatas para protegerlo y garantizar que el abuso no se repita. También debe proporcionar apoyo psicológico y emocional para que el niño pueda recuperarse y sentirse seguro de nuevo. Como por último punto tenemos la conclusión, que en resumen nos dice que la Constitución del Ecuador reconoce la importancia de la educación y los derechos de las niñas, niños y adolescentes como pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas y la construcción de sociedad más justa y equitativa. Es fundamental estos derechos sean respetados y protegidos para garantizar un futuro próspero y digno para todos. Muchas gracias. Esta ha sido mi pequeña charla sobre estos artículos.